ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado lunes, tal como explicamos, no pudimos estar con ustedes en el conversatorio de historia que venimos haciendo previo a la celebración del 24 de abril próximo, fecha en que se cumplen 57 años de la Revolución y Guerra Patria Constitucionalista, que se inició el 24 de abril de 1965. Conversamos en la última entrega desde que Colón llegó a la isla hasta que hubo una anexión a España. Hoy vamos a trabajar así también un poquito rápido desde la anexión a España hasta la caída del régimen de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, es decir, vamos a tratar unos hechos en cadena con cierta lógica de explicación desde el 18 de marzo del año de 1861 hasta el 30 de mayo de 1961. Fíjense que estamos hablando de 100 años. ¿Qué pasó en esos 100 años? ¿Cuáles son las cosas más relevantes que se pueden conectar después con lo que ocurrió en abril? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que el ser humano, algunos autores lo han catalogado como ambicioso infinito. Esa palabra vamos a grabarla lo más que podamos. Insatisfecho permanente. La gente siempre ambiciona, nunca está satisfecho de lo que tiene, es envidioso y egoísta el ser humano, en su mayoría. Básicamente en el marco político confluyen todos esos elementos. Alguien plantea también que el ser humano es emocionalmente difícil de cambiar. Es difícil que una persona que sienta y haya aprendido a actuar de determinada manera cambie. También que somos muy inclinados a lo novedoso. Cuando se llega al poder con todos esos elementos condicionantes a la acción y pensamiento del ser humano, el poder tiene una serie de cargas que provoca que la gente cambie los principios y valores. El poder es muy complejo. Concentra oportunidades donde la gente puede poner en práctica todas las taras posibles. Entonces, eso explica que desde el poder no se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, sino que se haga lo que la gente tiene en su interior concebido que quiere vivir, con mucho lujo, comprando cosas, expresando su superioridad frente a los demás. Óigame, demostrar que es un ser avasallador, que donde llegó la autoridad o el reflejo de una autoridad máxima. Bueno, veamos esto, cómo se produce en estos 100 años. Lo primero es que cuando se hace la anexión a España, para los sectores de poder seguir en el poder, disfrutando de las ventajas del mando de un país, pero aliado a España, inmediatamente hay una reacción de José Contreras, ya el 2 de mayo, se lanza en contra de esa anexión, pero es eliminado junto a las personas que se agarraron presas, fueron fusilados.
No obstante a eso, viene en junio el levantamiento del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Es apresado en el cercado y fusilado el 4 de julio. Esas autoridades que estaban por quedarse con el país anexado a España no querían dar tregua a ningún tipo de levantamiento. Todo por el poder. El poder, como decimos nosotros en el libro Nunca te rindas, que finalmente no es poder nada. Porque el último que nos manda es Dios, nos trae la muerte, y el último capataz que decide lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a destruir nosotros son los gusanos. Oigan esto, somos vanidosos, creemos que somos lo último, pero finalmente los gusanos nos agarran tranquilos y nos destruyen y dejan un cadáver para siempre. Bueno, pero la gente no piensa en eso cuando está en el poder, porque se sigue luchando. Ustedes verán cómo en ese periodo, desde la restauración, cuando termina la guerra contra España, porque hubo una sublevación, entonces se cruza desde Haití a Capotillo, que lo habían tomado los españoles, porque ya Toussaint Louverture lo había también tomado cuando mediante el Tratado de Basilea le cedieron esta parte de la isla a Francia. Toussaint y su grupo pasa donde está Capotillo, pero luego los españoles lo retoman. Pero luego Jeffra, que era presidente haitiano, dice, no, espérate, voy a ayudar a los que se subleven en República Dominicana para que España no se quede, porque España es esclavista todavía. Y la esclavitud podía volver de nuevo a Santo Domingo y podía volver a Haití. Entonces ayuda a los insurgentes y se levanta bajo la dirección de Santiago Rodríguez 14 personas el 16 de agosto y arranca ahí la guerra restauradora. Esa guerra restauradora termina haciendo rendir a los españoles el día 3 de marzo de 1865. Y ya el 10 de julio, las tropas restauradoras, ya al final, con Luperón a la cabeza, termina estando el 10 de julio el último español aquí que salió del país. Quedamos entonces nosotros con la posibilidad de manejar el poder, pero óigame, fue fuerte. En 14 años, la sed, el ansia de poder, la incapacidad de unidad de los líderes dominicanos llegó al extremo de que tuvimos 50 levantamientos militares en 14 años y unos 21 gobiernos en 14 años. Cada uno tumbaba al otro. Comenzó, por ejemplo, José Antonio Salcedo. Pero José Antonio Salcedo comienza dando a los españoles aquí al inicio de la restauración, comienza el 14 de septiembre de 1861. Comienza a ser presidente, dura hasta el 10 de septiembre de 1864, que es derrocado por un general analfabeto, increíble, muy guapo, pero analfabeto, Gaspar Polanco, quien luego fue sustituido por Benigno Filomeno Rojas y a su vez por Pedro Antonio Pimentel. Todo eso es antes de la salida de los españoles. Cuando llega ya el fin de la guerra restauradora, que Pedro Antonio Pimentel era el presidente, intenta venir a la ciudad para tomar el poder, pero que va, la ambición del sur, encabezada por el general Cabral y Eusebio Mansueta, le frenan la marcha hacia el poder en la ciudad a Pedro Antonio Pimentel y lo obligan a devolverse y le quitan el poder, y quien asume el poder es el general Cabral. General Cabral entonces recibe inmediatamente de Pedro Guillermo, otro general del este que se levanta, para que en vez de Cabral venga Buenaventura Báez. Óigame, y así nos fuimos.
hasta que derrocan a Báez de nuevo. Báez vuelve de nuevo por 6 años. En esos 6 años hacen préstamos. Que vamos a ver cómo los préstamos destruyeron la fortaleza de este país. Un préstamo hace Buenaventura Báez para combatir las sublevaciones. Le solicita a tenedores de bonos de Europa 420,000 libras esterlinas. Esto los engañan porque le mandan 38,000 nada más y hacen emisiones de bonos por 757,000 libras esterlinas, 3 veces casi más que lo que se solicitó y tal vez 20 veces más que lo que enviaron. Bueno, pero como quiera, quedamos endeudados. En el 1879, por fin, llega Luperón al poder. Dura del 1879 al 1880. Y en el 80 se instala el primer gobierno azul, bajo la dirección de Luperón, que modifica la Constitución de la República y permite que los gobiernos duren 2 años. El primer gobierno electo fue el del padre Fernando Arturo Meriño, quien también se había sublevado junto al general Eusebio Mansueta, en principio contra la anexión a España, y quedó siendo un miembro distinguido de la filosofía liberal del Partido Azul. Duró 2 años. Le entregó el poder a Lili Ulicero, duró 2 años, y luego Lili le entrega el poder a Francisco Gregorio Villini. Francisco Gregorio Villini entonces no culmina su mandato porque intercede en el manejo del poder de su gobierno Ulicero, quien se candidatea de nuevo para ser presidente, provoca que este renuncie, Gregorio Villini, pasa Alejandro Bossi Gil al poder, pero en las elecciones Lili hace un fraude que provoca el levantamiento de los Moya. Termina ganando Lili y asume el poder el 6 de enero de 1887. A partir de ahí instala una dictadura apoyada por sectores del Grupo Rojo de Buenaventura Báez, que ya había muerto. Le gana las próximas elecciones a Luperón, a quien logra salir del ruedo político, porque resulta que Lili, cuando iba a cumplir los 2 años, hace un préstamo a la Westendorf por 900,000 libras esterlinas. Permitieron que Lili se armara económicamente, militarmente y que políticamente pudiera comprar todas las personas que se le adhirieron a su campaña política, porque ese clientelismo viene desde por allá. Y le ganó y se instaló hasta el 26 de julio de 1899, que fue asesinado en Moca. Pero Lili dejó la economía destruida. Eso permitió entonces que antes de él morir, él tuviera que aceptar que la Westendorf le vendiera las acreencias, todas las deudas que tenía el país al Improving Company, que era una compañía americana, con la cual después se terminó haciendo con los Estados Unidos la Convención Dominico-Americana. Esa compañía y los Estados Unidos pagaron la deuda eterna para sacar la influencia económica y política de los europeos aquí. A partir de ese momento, la influencia norteamericana en el país hasta que llega la invasión del 1916. Pero antes de eso, cuando matan a Lili, se producen una retahíla de gobiernos que uno subía y el otro derrocaba al otro. Por ejemplo, cuando matan a Lili, se queda Horacio Vázquez en el poder, en lo que viene Juan Isidro Jiménez, se instala Juan Isidro Jiménez, pero el mismo Horacio Vázquez derroca a Juan Isidro Jiménez en el 1902. A Horacio Vázquez lo derroca entonces Alejandro Bossi Gil desde la cárcel de la Fortaleza Osama. Luego Alejandro Bossi Gil lo destituye Morales Huasco, quien luego es destituido por Moncáceres, y Moncáceres asesinado en noviembre del 1911, siendo sustituido entonces
por Eladio Victoria y su sobrino, que terminaron siendo unos jefes de la Fuerza Armada y otro jefe del gobierno, tuvieron que renunciar y pusieron al arzobispo Noel. Llegó al poder, pero no resistió a la presión de los generales levantiscos y de los grupos de poder que había en el país diseminados y anárquicos. Este es sustituido por un general que luego traicionó el compromiso de hacer elecciones. Este general se llamó Borda Valdés, se queda en el poder y las presiones que se hicieron de diferentes sectores terminaron permitiendo que surgiera un hijo de Buenaventura Báez, el doctor Ramón Báez, quien propició elecciones para que llegara al poder entonces Juan Isidro Jiménez de nuevo. Juan Isidro Jiménez tuvo que renunciar por una presión norteamericana que quería, además de quien controlara lo económico, como establecía la Convención Dominica Americana de 1907, que se nombraron jefe militar, porque había un general levantisco y fuerte, poderoso, insaciable, como Desiderio Arias, que obligó entonces a que Juan Isidro Jiménez renunciara. Los americanos y los grupos de poder buscan a Francisco Enrique Carvajal, lo traen desde Cuba, pero este no acepta la colocación de un jefe militar en el país y los americanos terminan invadiendo. Esa invasión duró hasta el 1924. En el 22 se colocó un gobierno provisional dirigido por uno de los Vicinisburgo, y se celebraron elecciones. La ganó Horacio Vázquez. Horacio Vázquez quiso prolongarse. Al prolongarse rompe con Federico Velázquez. Federico Velázquez, en su influencia, es sustituido entonces por Pancho Peinado. Se prolongan las elecciones en vez de 4 años a 6. Eso genera una contradicción muy grande hasta lo interno del partido de Horacio Vázquez, donde dos personalidades fuertes, como era José Dolores Alfonseca, que era el vicepresidente, y Enemencio de Moya, que era ministro de Hacienda, terminan tan enemistados que Francisco Peinado entonces influye para que el doctor Estrella, que había sido uno de los pilares de la salida de los americanos, llegara junto a Trujillo conspirar contra Horacio Vázquez, quien el 23 de febrero de 1930 derrocan a Horacio Vázquez, quien se instala en la embajada americana y desde ahí lo que hace es que nombra a Estrella Ureña como ministro de Interior y Policía para que ocupe el poder, porque así lo establecía la Constitución. Se propician las elecciones que entonces la gana Trujillo, porque Trujillo traiciona a Estrella Ureña y se hace presidente el 16 de agosto de 1930, presidente, y dura 31 años en el poder, donde mata más de 50,000 personas, hace un partido único y tiene el poder de todo el país, porque los americanos en los 8 años habían desarmado a toda la población. Ya no podían haber tantos levantamientos militares como existieron, por ejemplo, en los primeros 14 años de haberse conquistado la restauración. Ahí Trujillo tuvo esas ventajas que la coyuntura política determina en un momento cualquiera, y él dura 31 años en el poder. A los 31 años en el poder, él terminó siendo el dueño de 51 pesos de cada 100. El poderoso del país. La gente habla de que él pagó la deuda eterna. Trujillo lo que hizo fue que aprovechó las bonanzas que se habían dado en la acumulación de dinero en el Banco Central como consecuencia del aumento de las exportaciones que se dieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esa acumulación de dinero permitió que se le vendieran bonos al Banco de Reserva, y con esos bonos en dólares se pagaron la deuda externa, que fue de $9.271.855 con 55 centavos. Realmente Trujillo en su gobierno se pagó, pero son mecanismos políticos, económicos, que el pueblo debe de conocer en discusiones que se hagan en las escuelas
las universidades, los hogares, para que no se termine creyendo que la dictadura es mejor que una democracia. Una dictadura puede ser mejor que una democracia corrupta, pero no mejor que una democracia constitucional, donde exista un Estado social y democrático de derecho como aspiramos, para que se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Vamos a hablar entonces de las posibilidades de que en este país nos demos una democracia constitucional, para que mucha gente que hace análisis simplistas y amañados dejen de estar diciendo que una dictadura es mejor que una democracia. Así que hasta el próximo lunes, porque ahora vamos a trabajar el lunes que viene y el Viernes Santo también, para del lunes 18 hablar de la Revolución Constitucionalista hasta que termine el mes. Bendiciones para todos. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer